Calcular todas las fuerzas que actúan en las barras de la estructura mostrada. Considere F igual a 600 kilogramos fuerza. Empezamos elaborando el diagrama de cuerpo libre. En esta oportunidad tenemos que calcular el ángulo alfa por ser un dato que luego emplearemos. En este triángulo rectángulo alfa es arco tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Identificamos las reacciones en los apoyos. En A tenemos un pasador. Conocemos que este tipo de apoyos generan dos reacciones mutuamente perpendiculares, cuyo sentido aún se desconoce. En D tenemos un rodillo. El rodillo genera una reacción perpendicular al plano de apoyo. Como tenemos tres incógnitas, tres reacciones, necesitamos tres ecuaciones, las cuales se consideran a partir de las condiciones de equilibrio. Se sugiere aplicar momentos alrededor del punto A. Al considerar momentos alrededor del punto A, teniendo en cuenta que el giro en sentido antihorario será tomado positivo, tenemos la reacción vertical en D multiplicado por la distancia genera un giro en sentido antihorario positivo. La carga horizontal de 375 multiplicado por 0,6 genera un momento en sentido horario negativo. La horizontal de 150 también multiplicado por 0,6, pero genera un momento en sentido antihorario positivo. La carga de 600 kilogramos fuerza multiplicado por la distancia genera un momento negativo. De esta ecuación podemos despejar y determinar la reacción vertical en D. Podríamos volver a aplicar momentos en un segundo punto o considerar suma de fuerzas verticales. Al considerar suma de fuerzas verticales, colocando valor positivo a las que están hacia arriba, tenemos las dos reacciones y la carga. Ya se conoce la reacción vertical en D, por lo tanto despejamos y obtenemos la reacción vertical en A. Nos queda determinar una tercera incógnita que es la reacción horizontal en A, y esta la vamos a evaluar al considerar suma de fuerzas horizontales. Tenemos que la reacción está considerada hacia la izquierda, por eso negativa, la carga de 375 hacia la derecha y la de 150 negativa por estar considerada hacia la izquierda. Aquí despejamos y obtenemos la reacción horizontal en A. Hemos calculado las reacciones tanto del pasador en A como del rodillo en D. Voy a requerir de su atención porque aquí vamos a proceder a desamblar los elementos de esta armadura. Bien, desde luego que aquí tenemos 4 barras y 3 pines. Al desamblar, como va a ir viendo usted, barra a barra, cada una genera fuerzas en sus extremos. Hemos determinado en el paso previo las reacciones que actúan en el pin o apoyo A. La horizontal de 225 hacia la izquierda y la vertical de 50 hacia arriba. También hemos logrado determinar que la reacción en D era de 550 hacia arriba.
Mire usted, al separar la barra AB, vamos a tener dos fuerzas en A. Dos fuerzas perpendiculares entre sí por ser un pasador cuyo sentido no se conoce. Asumimos el que aquí se señala. Estas dos fuerzas en la barra se transmiten por la tercera ley de Newton al pasador en A. Desde luego son fuerzas de la misma magnitud, pero de sentidos opuestos. En B tenemos un pasador. De manera similar, consideraremos dos fuerzas mutuamente perpendiculares, cuyo sentido aún se desconoce. Este elemento o barra AB está interconectada con la barra BC. Por lo tanto, estas fuerzas del elemento AB son iguales y opuestas a las de la barra horizontal. Tercera ley de Newton. La barra horizontal en su extremo derecho tiene un pasador en el cual debemos considerar también dos fuerzas perpendiculares de sentido desconocido. Estas fuerzas perpendiculares se transfieren al nudo C. Serán fuerzas de la misma magnitud, pero de sentidos opuestos. Seguimos analizando. Nos toca ahora la barra inclinada. Como esta es una barra que solamente está sometida a fuerzas en sus extremos, es una barra que solamente está sometida a fuerza axial. Por lo tanto, podría ser una barra que trabaje en tracción, como lo estamos planteando en este momento, o podría estar siendo solicitada a fuerza de compresión. Eso lo determinaremos ya con los cálculos posteriores. Estas fuerzas de tracción en la barra son transmitidas a los nudos C y A respectivamente. Igual, son fuerzas de la misma magnitud de sentidos opuestos, es decir, también generan tracción. En la barra CD, apoyo superior, tenemos un pasador que desde luego generará dos fuerzas, también mutuamente perpendiculares. Estas las transferimos al nudo C. Fuerzas iguales, pero de sentidos opuestos. En la barra horizontal no hay fuerzas dentro del elemento, por lo tanto es una barra que solamente requiere de fuerza axial, que podría ser de tracción o compresión. En este caso se ha planteado que sean fuerzas de tracción. Podría ser lo contrario. Eso será evaluado al momento de obtener resultados. Como esta barra se conecta al nudo en A y en D, también estas mismas fuerzas se transfieren a los nudos y son fuerzas de la misma magnitud, pero de sentidos opuestos. Nos queda considerar en D de la barra CD las fuerzas que, desde luego, también siguen siendo mutuamente perpendiculares. Estas fuerzas de la barra CD se transfieren al apoyo en D, considerando fuerzas de igual magnitud, pero de sentidos opuestos. Como ve usted, hemos analizado cada elemento de la estructura, planteando las fuerzas correspondientes generadas al momento de hacer la separación de dichos elementos. El sentido en todos los casos se ha asumido, se supone. Podría no ser el correcto. Esto lo evaluaremos
con los resultados que se vayan obteniendo. Vamos a analizar la barra horizontal BC, aplicando las condiciones de equilibrio estático. Primera ecuación, suma de momentos alrededor de C. Al aplicar momentos alrededor de C y considerando que los giros en sentido horario serán negativos, la reacción vertical de B genera un momento con sentido horario, por lo tanto negativo. La carga multiplicado por la distancia genera un momento en sentido antihorario positivo. De esta primera ecuación determinamos la reacción vertical en B. Segunda ecuación, suma de fuerzas verticales. Al considerar suma de fuerzas verticales tenemos las dos reacciones y la carga de 600 kilogramos fuerza. Como ya hemos determinado B y E, despejamos y encontramos la reacción vertical en C, denominada C1Y. Podemos aplicar la segunda condición, es decir, aplicar momentos en algún punto, o seguimos con la primera condición tomando suma de fuerzas horizontales. Al considerar esta primera condición de equilibrio, demostramos que la reacción en B horizontal y la C1X serán iguales. Ahora analizamos la barra AB, también tomando en cuenta las condiciones de equilibrio estático. Por ejemplo, apliquemos suma de momentos alrededor del punto A. Alrededor del punto A genera momentos las componentes de reacción en B. La Bx en sentido antihorario, por eso es considerado positivo el momento, y la componente vertical o reacción vertical en B genera un momento en sentido horario, negativo. La fuerza horizontal también produce un momento en sentido horario considerado con signo negativo. Hemos determinado B sub Y, ya conocemos la reacción vertical en B, reemplazando en esta ecuación, despejamos y obtenemos Bx. Todas las unidades corresponden a kilogramo fuerza. Una segunda incógnita que hemos evaluado acá o hemos encontrado es C1X, puesto que de la ecuación anterior se determinó que Bx y C1X eran iguales. Segunda ecuación, podemos tomar suma de fuerzas verticales. Al considerar suma de fuerzas verticales, tenemos las dos reacciones igual a 0, por lo tanto, como ya se conoce B sub Y, demostramos que A sub Y es también 300 kilogramos fuerza. Una tercera ecuación podría considerar suma de fuerzas horizontales. Al considerar y aplicar suma de fuerzas horizontales tenemos la componente horizontal de la reacción en A menos la componente horizontal de la reacción en B más la carga de 375. Como en el paso previo ya se determinó B sub X, podemos despejar y hallar A sub X. Todas estas fuerzas, reacciones, tienen como unidad kilogramo fuerza. Analizaremos el pin A. Tengamos en cuenta todas las fuerzas que actúan alrededor de este pin. Tenemos
Mire usted, al considerar suma de fuerzas verticales, lo siguiente. La componente vertical de la fuerza de barra AC, la reacción de 50 que fue encontrada anteriormente y la fuerza de barra AY, que está apuntando hacia abajo, por lo tanto lo consideramos con signo negativo. Ya tenemos el valor A sub Y, por lo tanto despejando encontramos el axil de la barra AC. El valor positivo confirma lo que habíamos considerado inicialmente, que la barra AC trabaja en tracción. Confirmado. Una segunda ecuación será suma de fuerzas horizontales. Al hacer una suma de fuerzas horizontales, tenemos la fuerza de barra AD apuntando hacia la derecha, la componente horizontal de la barra AC también hacia la derecha, la fuerza AX hacia la izquierda y la reacción obtenida también anteriormente. Como ya tenemos el axil de la barra AC y hemos encontrado anteriormente el ángulo alfa, reemplazando podemos encontrar el axil de la barra AD. Todo tiene unidad de kilogramo fuerza. Analizamos el pin D, considerando también todas las fuerzas que actúan alrededor de este. Suma de fuerzas verticales. Se tiene la reacción en D, conocida ya por nosotros, la fuerza D sub Y, que está apuntando hacia abajo, por lo tanto considerado con valor negativo. De esta ecuación obtenemos D sub Y. En este mismo pin consideramos suma de fuerzas horizontales. Al hacerlo tenemos la fuerza de barra AD hacia la izquierda, la fuerza de X hacia la derecha. Bien, como ya hemos encontrado el axil AD, despejamos y tenemos D sub X. Hemos logrado determinar dx. Por último, vamos a analizar el pin C. Aplicando suma de fuerzas verticales, tenemos la componente C2Y apuntando hacia arriba, por eso es considerada positiva. La componente AC vertical hacia abajo, la componente C1Y hacia abajo negativo. Como ya tenemos el valor AC y el ángulo alfa, y además hemos evaluado previamente el valor C1Y, sustituyendo todo esto, despejamos logrando determinar C2Y, es decir, la componente vertical C2Y. La siguiente ecuación será suma de fuerzas horizontales. Al hacerlo, mire usted, tenemos nuestra ecuación en donde tomamos valores positivos hacia la derecha y serán considerados negativos los que estén apuntando hacia la izquierda. Ya conocemos C1X, conocemos el axil de la barra AC y también el ángulo alfa. Por lo tanto, de esta ecuación despejamos y obtenemos C2X. Como he ido comentando, todas las unidades son en kilogramo fuerza. Vamos a presentar un resumen de las fuerzas que actúan en las barras.
Como vamos a analizar, algunas barras tienen fuerzas internas, otras no. La primera, la barra BC, tiene una fuerza de 600, lo que hace que esta barra tenga fuerzas cortantes y fuerzas axiales. La suma de fuerzas horizontales es 0, la suma de fuerzas verticales también 0. La barra AC. Como podemos observar, en la barra C hay una carga de 375 kilogramos fuerza, lo que hace que esta barra también tenga fuerza axial y fuerza cortante. Bien, es decir, al aplicar la suma de fuerzas horizontales y de fuerzas verticales es 0, demostrado que la barra está en equilibrio. La barra AC. En la barra C no tenemos ninguna fuerza aplicada dentro de la misma, por eso es que esta barra solo trabaja por fuerza axial y en este caso es de tracción. En la barra DC tenemos una fuerza que actúa dentro de ella de 150 kilogramos fuerza. En esta verificamos el cumplimiento de la ecuación suma de fuerzas igual a 0, suma de momentos también igual a 0. Finalmente tenemos la barra AD, la cual no tiene ninguna solicitación de cargas dentro de la misma, por eso es que solamente tenemos fuerzas axiales y como vemos es una fuerza de tracción. Bien, con esto hemos determinado las fuerzas que actúan en cada una de las barras de este marco. Para comprobar podemos analizar el pin C, en donde también se da el equilibrio, suma de fuerzas horizontales y verticales igual a 0. En el pin A también verificamos el cumplimiento de las dos condiciones de equilibrio, suma de fuerzas en X0, suma de fuerzas en Y0. Y para cerrar tenemos el pin D. Una vez más, al considerar suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual a 0. Con lo cual hemos logrado determinar las fuerzas en este marco. Gracias.